Mi novia se mudó conmigo a mi casa que compré con años de sacrificio, pero cuando sus padres necesitaron 80, falsificó documentos para venderla sin que yo supiera y quedarse con el dinero. Tengo 34 años, trabajo en construcción desde que tenía 18 y hace como 3 años finalmente compré mi propia casa. Ya sabes, una de esas casas de 3 habitaciones con un patio trasero decente y un garaje que siempre soñé con tener. No fue fácil, la verdad. Me tomó años de ahorrar cada centavo, de trabajar dobles turnos, de no salir tanto como mis amigos porque tenía una meta clara en la cabeza, y cuando finalmente pude firmar esos papeles y tener las llaves en mi mano, sentí que todo había valido la pena. La casa no era nada del otro mundo, pero era mía, completamente pagada con mi trabajo, sin ayuda de nadie, y eso significaba todo para mí. Recuerdo que el día que me mudé, llamé a mi mamá llorando de la emoción, tipo literalmente llorando, porque ella siempre me había dicho que si trabajaba duro podría lograr lo que quisiera, y ahí estaba yo, con 31 años en ese momento, dueño de una propiedad que muchos de mis amigos ni siquiera soñaban con tener todavía. Conocí a Melissa como 6 meses después de mudarme. Fue en un asado que organizó un amigo en común, y ella estaba ahí con su sonrisa perfecta y su personalidad súper carismática que hacía que todos la adoraran inmediatamente. Era de esas personas que iluminan una habitación cuando entran, ¿sabes? Empezamos a hablar y conectamos de inmediato, o al menos eso pensé yo. Hablamos de todo, de nuestras familias, de nuestros trabajos, de lo que queríamos en la vida, y parecía que estábamos en la misma página. Ella trabajaba en servicio al cliente en una empresa de telecomunicaciones, nada espectacular pero estable, y me dijo que estaba ahorrando para eventualmente tener su propio lugar algún día. Eso me gustó, que tuviera metas, que quisiera progresar, porque yo venía de una familia donde el trabajo duro era lo más importante y necesitaba estar con alguien que entendiera eso. Salimos durante un año antes de que se mudara conmigo. Fue idea mía, la verdad, porque estábamos pasando prácticamente todo nuestro tiempo libre juntos, de todas formas, y tenía sentido económico también, porque ella estaba pagando renta en un apartamento pequeño que no le gustaba mucho. Le dije, oye, ¿por qué no te mudas conmigo? Tienes tu propia habitación si quieres espacio, podemos dividir los gastos de servicios y así ahorras más rápido para tus propias metas. Ella aceptó súper emocionada y se mudó como 2 semanas después. Al principio todo era perfecto, tipo de verdad perfecto. Cocinábamos juntos, veíamos películas en el sofá, ella decoró algunas partes de la casa y yo la dejaba porque se veía bonito y le daba un toque más hogareño al lugar. Empecé a pensar en proponerle matrimonio, ya sabes, porque sentía que ella era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Las cosas empezaron a cambiar como al año y medio de estar viviendo juntos. Melissa mencionó que sus padres estaban teniendo problemas financieros serios, que, básicamente estaban a punto de perder su casa porque no habían podido pagar la hipoteca en varios meses. Yo conocía a sus padres, los había visto en cenas familiares y días festivos, y parecían gente normal, tal vez un poco desordenados con el dinero, pero nada extremo. Resulta que no. Resulta que habían estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años, sacando préstamos para cubrir otros préstamos, usando tarjetas de crédito para pagar otras tarjetas de crédito, toda esa espiral de deuda que termina mal siempre. Melissa me contó todo esto una noche mientras estábamos cenando y se puso a llorar diciendo que no sabía qué hacer, que sus padres le habían pedido ayuda, pero ella no tenía suficiente dinero ahorrado para sacarlos del problema. Le pregunté cuánto necesitaban, y casi me caigo de la silla cuando me dijo la cifra. Era como $80,000, algo completamente absurdo. Y cuando digo absurdo digo que era más de lo que yo había ganado en 2 años de trabajo. Le dije que lo sentía mucho, pero que esa cantidad estaba completamente fuera de mi alcance, que yo apenas tenía unos ahorros para emergencias y que no podía arriesgar mi estabilidad financiera de esa manera. Melissa dijo que lo entendía, que no esperaba que yo resolviera el problema de sus padres, pero noté que después de esa conversación empezó a actuar diferente conmigo. Se volvió más distante, menos cariñosa, y cuando le preguntaba qué pasaba, solo decía que estaba estresada por la situación de su familia. Yo intenté ser comprensivo, tipo la abrazaba y le decía que las cosas iban a mejorar, que sus padres encontrarían una solución, pero por dentro empecé a sentir que algo no estaba bien. Pasaron como 3 meses, y Melissa se volvió súper secretiva con su teléfono.
Antes lo dejaba tirado en cualquier lado y yo podía usarlo si necesitaba buscar algo rápido o si el mío estaba muerto. Pero de repente empezó a llevárselo al baño, a ponerle contraseña nueva, a voltear la pantalla hacia abajo cuando estábamos juntos. Cuando le pregunté por qué estaba siendo tan rara con el teléfono, se puso a la defensiva y me dijo que estaba siendo paranoico, que solo quería tener su privacidad y que yo no tenía derecho de cuestionar eso. Ok, pensé. Tal vez estoy exagerando. Tal vez de verdad solo quiere su espacio y estoy siendo inseguro por nada. Pero las señales seguían ahí, cada vez más obvias, y mi intuición me gritaba que algo malo estaba pasando. Un día llegué a casa temprano del trabajo porque habíamos terminado un proyecto antes de lo esperado, y el supervisor nos dejó salir como a las 2 de la tarde. Cuando entré a la casa Melissa, estaba en la cocina con un montón de papeles esparcidos por toda la mesa, y cuando me vio entrar literalmente pegó un brinco y empezó a juntar todo súper rápido, metiéndolo en una carpeta como si la hubiera cachado haciendo algo ilegal. Le pregunté qué era todo eso, y me dijo que solo eran papeles de su trabajo, que nada importante, pero su cara estaba roja y no me miraba a los ojos. Le dije, Melissa, ¿qué está pasando? Y ella solo negó con la cabeza, y se fue a la habitación con la carpeta, cerrando la puerta detrás de ella. Yo me quedé ahí parado pensando, ¿qué carajos fue eso? Pero decidí no presionar más en ese momento porque no quería causar una pelea gigante sin tener más información. La bomba explotó como 2 semanas después. Recibí un paquete por correo de una compañía de bienes raíces que no reconocía, uno de esos sobres grandes de Manila llenos de documentos. Lo abrí pensando que tal vez era publicidad o algo que habían enviado por error, pero cuando empecé a leer los papeles, sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. Era información completa sobre la venta de mi casa, con fotos profesionales que alguien había tomado sin que yo lo supiera, un precio de venta listado, información de contacto para hacer ofertas, todo. Pero lo que me dejó helado fue ver que la persona listada como dueña de la propiedad era Melissa, con documentos que parecían mostrar que ella tenía autorización legal para vender la casa. Leí esos papeles como 5 veces tratando de entender qué estaba viendo, porque no podía ser real. Simplemente no podía ser que mi novia estuviera intentando vender mi casa sin mi conocimiento. Me senté en el sofá con los papeles en las manos y esperé a que Melissa llegara del trabajo. Cuando entró, la vi y ella supo inmediatamente que yo sabía algo porque mi cara debía verse exactamente como me sentía, o sea, completamente destruido y furioso al mismo tiempo. Le mostré los papeles y le dije, ¿qué mierda es esto? Melissa se puso pálida. Tipo literalmente toda la sangre se le fue de la cara. Y se quedó ahí parada sin decir nada durante lo que pareció una eternidad. Finalmente se sentó y admitió todo. Me dijo que había falsificado documentos para hacerse pasar por copropietaria de la casa, que había contratado a un agente de bienes raíces y había listado la propiedad para venderla, y que el plan era usar el dinero de la venta para pagar la deuda de sus padres y salvarlos de la ejecución hipotecaria. No podía procesar lo que estaba escuchando. Le grité, ¿estás completamente loca? Esta es mi casa. Yo trabajé años para comprarla. Tú no tienes ningún derecho sobre ella. Melissa empezó a llorar y a decir que lo sentía, que estaba desesperada, que sus padres iban a quedarse en la calle y ella no sabía qué más hacer. Le dije que eso no justificaba nada, que lo que había hecho era fraude, que era ilegal, que básicamente me había robado mi propiedad más valiosa. Ella cambió de tono súper rápido, pasó de estar llorando y pidiendo perdón a estar enojada y gritándome que yo era un egoísta, que podía haber ayudado a su familia pero preferí ver cómo sufrían, que la casa era lo suficientemente grande para que yo pudiera compartir algo de la ganancia con gente que lo necesitaba de verdad. La conversación se puso cada vez más fea, y terminé diciéndole que tenía que irse de la casa inmediatamente. Melissa se negó, dijo que técnicamente era su residencia, y que no podía echarla así nada más, lo cual me hizo reír de pura incredulidad porque acababa de intentar venderle mi casa a extraños sin mi permiso, pero ahora quería hablar de derechos de residencia. Le dije que si no se iba voluntariamente iba a llamar a la policía, y finalmente empacó algunas cosas y se fue a quedarse con sus padres. Yo me quedé en la casa esa noche sin poder dormir, revisando cada rincón para ver si había más evidencia de lo que había hecho, checando todos mis documentos importantes para asegurarme de que no hubiera falsificado nada más. Al día siguiente, fui directo con un abogado. Se llamaba Steven Rodríguez y se especializaba en casos de fraude y propiedad.
Le conté toda la historia, y me dijo que lo que Melissa había hecho era un delito grave, que falsificar documentos de propiedad y intentar vender una casa que no es tuya podía resultar en cargos criminales serios. Me recomendó que reportara todo a la policía inmediatamente y que empezáramos el proceso de presionar cargos, porque si no lo hacía, ella podría intentar hacer algo peor, o podría salirse con la suya y pensar que este tipo de comportamiento era aceptable. Steven también me ayudó a contactar a la compañía de bienes raíces para cancelar la venta y explicarles que todo había sido un fraude, lo cual fue súper vergonzoso porque básicamente tuve que admitir que mi novia me había engañado de esta manera tan espectacular. Presenté el reporte policial y los oficiales tomaron mi declaración y toda la evidencia que tenía. Me dijeron que iban a investigar y que probablemente Melissa enfrentaría cargos de fraude y falsificación de documentos. Yo honestamente no sabía cómo sentirme al respecto, porque por un lado, estaba furioso y quería que pagara por lo que hizo, pero por otro lado, habíamos pasado casi 3 años juntos, y parte de mí todavía no quería creer que la persona con la que planeaba casarme hubiera sido capaz de algo así. Steven me dijo que era normal sentirme conflictuado, pero que tenía que pensar en protegerme a mí mismo, primero. Que Melissa había tomado decisiones conscientes que me pusieron en riesgo y que merecía enfrentar las consecuencias. Entonces Melissa hizo algo que debía haber anticipado, pero que igual me tomó por sorpresa. Publicó en Facebook una versión completamente distorsionada de lo que había pasado, diciendo que yo era un novio abusivo que la había echado de la casa sin razón, que ella había contribuido a pagar la hipoteca durante años. Mentira total. La casa ya estaba pagada cuando ella se mudó, y ella solo pagaba una parte de los servicios, y que ahora yo estaba tratando de destruir su vida con acusaciones falsas solo porque ella había terminado la relación. La cantidad de gente que le creyó me dejó helado, amigos en común, gente que yo conocía y que pensé que me conocían a mí, comentando en su post con mensajes de apoyo y diciendo que yo era un monstruo. Algunos me escribieron directamente preguntándome cómo podía ser tan cruel con ella, y cuando intenté explicar la verdad, no me creyeron, porque Melissa ya había plantado la narrativa de que yo estaba mintiendo para hacerla ver mal. Perdí amistades por esto, la verdad, gente que decidió que era más fácil creer la versión dramática de Melissa que investigar qué había pasado realmente. Me dolió mucho. Tipo me hizo cuestionar si alguna vez esas personas habían sido verdaderos amigos. Pero Steven me dijo que esto era algo común en casos de manipulación, que los manipuladores son muy buenos creando narrativas donde ellos son las víctimas, y que mucha gente se traga esas historias sin hacer preguntas. Me recomendó que no participara en dramas de redes sociales, que dejara que el sistema legal hiciera su trabajo, y que la evidencia hablaría por sí misma eventualmente. Las cosas se pusieron aún más locas cuando Melissa y su padre intentaron entrar a mi casa sin permiso. Yo había instalado cámaras de seguridad después de que ella se fue porque tenía miedo de que intentara algo exactamente como esto, y una noche como a las 11, las cámaras detectaron movimiento en el patio trasero. Revisé el video en tiempo real desde mi teléfono y ahí estaban Melissa y su papá intentando forzar la puerta del garaje. Llamé a la policía inmediatamente, y llegaron como en 5 minutos, porque les expliqué que había gente tratando de entrar a mi propiedad en ese momento. Los oficiales los cacharon todavía en el patio. El papá de Melissa tenía una palanca en la mano tratando de abrir la ventana del garaje, y fue casi cómico ver cómo intentaron explicar que solo estaban ahí para recoger cosas de Melissa que supuestamente yo no le había dejado llevarse otra mentira. Ella había empacado todo lo que quiso cuando se fue. Los arrestaron a ambos por allanamiento y intento de robo. El papá de Melissa empezó a gritar que yo había arruinado su vida, que por mi culpa iban a perder su casa, que todo esto era mi responsabilidad de alguna forma. Los policías básicamente le dijeron que se callara y se lo llevaron esposado junto con Melissa. Ver a Melissa en la patrulla, mirándome con puro odio a través de la ventana, fue uno de los momentos más surreales de mi vida, porque, ¿cómo llegamos de planear un futuro juntos a esto? ¿Cómo la persona que decía amarme terminó odiándome tanto que estaba dispuesta a cometer crímenes para vengarse o sacarme dinero? Después del arresto, Melissa intentó una última jugada desesperada. Me mandó mensajes diciendo que estaba embarazada, que era mi hijo, y que si yo realmente la amaba dejaría de presionar cargos y encontraríamos una forma de estar juntos por el bien del bebé.
Yo quería creerle porque la idea de tener un hijo me emocionaba en circunstancias normales, pero algo en la forma en que lo dijo me pareció demasiado conveniente, demasiado perfectamente tímid para hacerme sentir culpable. Le dije que si era verdad me mandaría los resultados de un ultrasonido o una prueba de sangre, y nunca recibí nada. Semanas después me enteré por un amigo en común que Melissa no estaba embarazada y nunca lo había estado, que fue solo un intento de manipularme para que retirara los cargos. Su abogado me mandó una carta de demanda, que fue probablemente el documento legal más ridículo que he leído en mi vida. Básicamente exigía que yo le pagara a Melissa como $50,000, en compensación por daños emocionales, pérdida de residencia y contribuciones financieras a la propiedad que supuestamente ella había hecho. También amenazaba con demandarme por difamación si yo continuaba hablando sobre el caso con otras personas. Steven leyó la carta y se rió. Me dijo que era puro aire caliente, que ningún juez tomaría esa demanda en serio cuando toda la evidencia mostraba que Melissa había cometido fraude. Mandó una respuesta súper contundente, básicamente diciendo que si Melissa quería proceder con una demanda civil, estaríamos encantados de presentar toda la evidencia del fraude en corte y contrademandar por daños, y después de eso, nunca más escuchamos del abogado de Melissa. El caso criminal avanzó, y tanto Melissa como su padre terminaron aceptando acuerdos de culpabilidad para evitar ir a juicio. Melissa fue sentenciada a 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario y tuvo que pagar una multa de $10,000. Su padre recibió algo similar más 6 meses de cárcel de condena suspendida por el intento de allanamiento. No fue tanto como yo pensaba que merecían honestamente. Pero Steven me explicó que el sistema judicial a veces es así, que los acuerdos de culpabilidad suelen resultar en sentencias más ligeras, pero al menos garantizan que hay una convicción en su récord criminal. Lo importante era que quedara documentado legalmente que Melissa había cometido fraude, y que esto no se quedara como una situación de él, dijo. Después de que todo terminó, empecé a ver a una terapeuta. Se llamaba doctora Catherine White, y me ayudó muchísimo a procesar todo lo que había pasado. Yo no me daba cuenta de cuánto trauma emocional estaba cargando, hasta que empecé a hablar de ello en sesión. Tenía problemas para confiar en la gente, revisaba obsesivamente mis documentos financieros y legales todo el tiempo. Había desarrollado ansiedad sobre dejar mi casa sola por miedo a que alguien intentara algo. La doctora White me enseñó técnicas para manejar esos pensamientos intrusivos y me ayudó a ver que lo que Melissa hizo no fue culpa mía, que yo no podía haber predicho o prevenido que alguien fuera capaz de ese nivel de traición, porque básicamente requiere que asumas que la gente cercana a ti va a actuar de mala fe, y eso no es forma de vivir. Una de las cosas más difíciles fue lidiar con la culpa que sentía sobre los padres de Melissa. Eventualmente perdieron su casa en ejecución hipotecaria y se mudaron a un apartamento pequeño. Parte de mí sentía que si yo hubiera ayudado financieramente desde el principio, nada de esto habría pasado, pero la doctora White me hizo ver que eso era pensamiento distorsionado, que yo no era responsable de las malas decisiones financieras de otras personas adultas, y que si hubiera cedido a esa presión inicial, solo hubiera estado habilitando su comportamiento irresponsable, y probablemente me hubiera puesto en riesgo financiero sin resolver realmente sus problemas de fondo. Han pasado como 8 meses desde que todo esto explotó, y honestamente todavía estoy procesando todo. La casa se siente diferente ahora. Ya no es ese lugar de orgullo y logro personal que era antes. Tiene esta sensación de haber sido violada de alguna forma. He pensado en venderla y empezar de nuevo en otro lado. Pero también sería como dejar que Melissa ganara en cierto sentido, como si su traición me hubiera sacado de mi casa que yo compré con mi trabajo. Entonces por ahora me quedo. He hecho algunos cambios pequeños. Pinté un par de habitaciones, reemplacé algunos muebles que Melissa había escogido, intentando hacer el espacio mío otra vez. Salir con alguien nuevo está completamente fuera de la mesa por ahora. No puedo ni imaginarme volver a confiar en alguien de esa manera, de abrirme emocionalmente y compartir mi vida y mi espacio con otra persona. Mis amigos me dicen que eventualmente voy a estar listo y que no todas las personas son como Melissa, y yo sé que tienen razón en teoría, pero en la práctica, cada vez que pienso en empezar algo con alguien, mi cerebro inmediatamente empieza a buscar señales rojas y a imaginar todos los escenarios posibles de cómo me podrían traicionar. La doctora White dice que esto es normal después de un trauma de confianza, y que va a tomar tiempo, que no debo apresurarme a estar bien antes de estar realmente listo. Lo que sí he aprendido de todo esto
es que hay que establecer límites claros desde el principio. En cualquier relación, sea romántica, o de amistad o familiar. Antes yo era de esas personas que pensaba que el amor significaba estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por la otra persona, que si realmente te importa a alguien, haces lo que sea para ayudarlo. Pero ahora entiendo que amor no significa ser un tapete que la gente puede usar cuando quiera, que puedes amar a alguien y aún así decir no cuando te piden algo que te pone en riesgo o que cruza tus límites personales. Melissa me pidió ayuda financiera para sus padres y yo dije no. Y esa fue la respuesta correcta. Lo que ella hizo después fue decisión de ella, no consecuencia de mi negativa a ayudar. También aprendí que la gente puede ocultarte quiénes son realmente durante mucho tiempo. Estuve con Melissa casi 3 años y nunca vi venir esto. Nunca hubo señales de que fuera capaz de algo tan extremo. Supongo que cuando alguien realmente quiere engañarte, es casi imposible detectarlo hasta que ya es demasiado tarde. Lo único que puedes hacer es confiar en tu intuición cuando empiezas a notar cosas raras y no ignorar esas señales solo porque quieres que las cosas funcionen o porque tienes miedo de estar exagerando. La semana pasada me crucé con Melissa en el supermercado. Fue completamente por accidente. Yo estaba en el pasillo de lácteos y cuando doblé la esquina ahí estaba ella. Nos quedamos viendo por un segundo que pareció durar una eternidad, y luego los dos nos volteamos y nos fuimos en direcciones opuestas sin decir nada. Pensé que me iba a dar un ataque de pánico, o que iba a sentir algo fuerte, rabia, o tristeza, o algo. Pero honestamente, solo sentí nada. Como vacío. Como ver a una extraña que casualmente tiene la cara de alguien que solía conocer. Tal vez eso significa que estoy empezando a sanar, no sé. O tal vez solo significa que estoy entumecido emocionalmente todavía. El tiempo dirá, supongo. Por ahora me enfoco en mi trabajo, en hacer terapia cada semana, en pasar tiempo con los amigos que se quedaron cuando todo se puso feo. He estado arreglando cosas en la casa que había ignorado durante mucho tiempo. Reparé el techo del garaje que tenía una gotera. Instalé un sistema de riego nuevo en el jardín. Cosas así que me mantienen ocupado y me hacen sentir que estoy avanzando en algo. Es raro cómo tu vida puede cambiar completamente en cuestión de semanas. ¿Cómo puedes pasar de planear un futuro con alguien a estar peleando cargos criminales contra esa misma persona? Pero así es la vida a veces. Te tira curveballs que nunca viste venir, y lo único que puedes hacer es aprender a batear mejor para la próxima vez.